Esta larguísima genealogía, contada por Mateo y solo por Mateo, tiene como objetivo, porque era el primer objetivo de este evangelista, convencer a los judíos, presentar ante esos judíos que estaban interesados por la figura de Cristo y convencerles de que en el Señor se cumplían las Escrituras y de que Él, siendo el Cristo, que es así como termina la genealogía, el Cristo, que es ya en sí una palabra griega, porque el Evangelio, por lo menos cuando se redacta, ya ha sido escrito y redactado en griego, quizá no en la tradición oral. El Cristo, Christos, significa el Mesías, el enviado. Cristo es aquel que estaban esperando los israelitas. Cristo es el anunciado y el prometido. Cristo es ese Salvador con el que soñaba el pueblo, que quizá el pueblo soñaba con un Salvador político, social, que les quitara de todos los problemas, que transformara las piedras en pan y que expulsara a los enemigos del pueblo y les devolviera la gran patria que habían tenido en la época de Salomón, cuando habían dominado a todos los pueblos de alrededor. Pero algunos en ese pueblo de Israel no soñaban con ese tipo de Mesías. Entre ellos estaban, sin duda, los abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María y, naturalmente, también el padre adoptivo de Jesús, San José. Este hombre que ha sido prometido a una raza especial, a una raza elegida, como es la raza judía, este hombre no es solamente el Mesías, una especie de caudillo militar o caudillo espiritual. Este hombre es Dios, Dios. El Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre. El Mesías es el Hijo de Dios hecho hombre. Y nosotros lo que nos disponemos a celebrar es precisamente la encarnación, el nacimiento, la llegada y después, más tarde, la muerte, la resurrección de ese Hijo de Dios hecho hombre. Cristo es hombre verdadero y Cristo es Dios verdadero. Pero cuando uno se fija, no digo con mucho detalle, sino con algo de detalle, en la genealogía, descubre algunas cosas sorprendentes. Por ejemplo, en la genealogía de nuestro Señor está el pecado. Lo dice claramente que David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón. Y dice el evangelista, lo que está recogido por otro lado en el Antiguo Testamento, dice de la mujer de Urías. Es decir, el rey David mandó matar de alguna manera, porque le puso en la primera fila y ordenó que se retiraran las tropas para que le mataran, mandó matar a Urías con tal de quedarse con su mujer. Un gran pecado. No solamente un pecado de adulterio, que lo había cometido antes de que mataran al marido, cuando se enteró de que ella estaba embarazada y el marido no podía haber sido porque estaba luchando en el frente. Adulterio y crimen. Ese fue uno de los pecados del gran rey David. De esta genealogía va a nacer Jesús, porque de la mujer de Urías David engendró a Salomón, etcétera, etcétera. Es decir, el Señor, el Dios del amor, el Dios que se hace hombre, conoce nuestra masa, sabe de qué barro estamos hechos. Y el Dios del amor, el Dios que solamente puede ser amor, ese Dios viene a salvar a los pecadores y viene a salvar a su genealogía de pecadores, hasta Adán, todos nosotros, y desde entonces hasta nosotros. Sabe que somos pecadores, sabe que somos barro y no tiene repugnancia de nosotros, tiene repugnancia del pecado, pero no del pecador. Él es el que ha venido a salvar la oveja perdida. Él es el que ha venido a curar al enfermo. No tiene repugnancia del enfermo. Tendrá repugnancia de la enfermedad que quiere quitarle al enfermo, pero no del enfermo,
porque conoce de qué barro estamos hechos. Sí, porque aunque Él es, como su Santísima Madre, inmaculado, es decir, Él no tiene pecado original, como su mamá, la Santísima Virgen María, bueno, pues Él es y tiene sus raíces también en el pecado de Adán, en el sentido de que es un hombre verdadero. Él sin pecado, su madre sin pecado, pero en su genealogía sí que está el pecado, remontándose hasta Adán. Él es el que ha venido a salvar a la oveja perdida. No tiene asco, repugnancia del pecador, tiene asco y repugnancia del pecado. Démosle gracias a Dios que se ha hecho hombre, que se ha hecho uno de los nuestros, que sabe lo que es la tentación. No sabe lo que es el pecado, pero cargó con el pecado de todos en la cruz. Pero sí sabe lo que es la tentación, sabe lo que es el frío, el hambre, la angustia, el miedo, la decepción, el dolor físico. Démosle gracias a este Dios verdadero que se ha hecho hombre verdadero. Que así sea.